Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Vamos a seguir con nuestra segunda historia. Estábamos hablando en la anterior lo que es la creación del universo, del Edén, de cómo se crearon ciertos planetas, criaturas, el primogénito que es Lucifer y los ángeles, los arcángeles y lo que viene siendo la luz y la oscuridad. Ese es en la primera historia lo que te estuve platicando y ahorita te voy a platicar sobre el tema es la lucha interna de Lucifer y creo la teoría del bien y del mal. Y te invito a que te suscribas, te invito a que me des un like o un comentario. Bueno, en esta plática te quiero como comentar que como que se quería integrar, Lucifer quería integrar como la luz y la oscuridad, ¿no? Y todo esto estaba basado como en la lógica. O sea, la lógica es la que quiere hacer como que estas dos como frecuencias, luz y oscuridad, se integren. Y él creyó que podía crear algo mejor que lo que estaba creando el Eterno, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, desde su mente ya, él creía que estaba como innovando, dando algo mejor y dándole cierta libertad a las criaturas que el Eterno había creado. Y que esta sería una nueva forma de gobierno que quería expandirla por todo el universo. En donde esta nueva forma de gobierno era donde los seres humanos o los seres donde fueran tenían que escoger entre el amor y el egoísmo, la luz y la oscuridad, así entre dos energías opuestas y que cada quien tendría que escoger con la que querría vivir. Al tener esto siempre en su mente, porque él empezó a idear todo esto, empezó a crear como si esto, si el otro, pues él tiene también como las energías, como todos nosotros, de la creatividad, de ser creadores. Entonces él también dentro de su creatividad empezó a crear como esta diferencia de gobiernos o de forma de concebir la vida. Y al tener todo esto dentro de su mente, lo que le empezó a pasar a él es que empezó a dejar de brillar, o sea, empezó a bajar su frecuencia y cuando tú vas bajando tu frecuencia te va bajando el brillo. Entonces este arcángel, que era pues el símbolo de la luz, pues ya no reflejaba tanta luz como cuando fue creado al principio. Y todo esto era como una prueba. Entre la luz y la oscuridad siempre es una prueba. A ver, tú qué escoges. Nosotros como seres, pero en ese entonces que estaba iniciando todo, pues esto también era una prueba, ¿no? Y conforme él más se adentraba en la ciencia del conocimiento, pues más iba perdiendo como su reflejo de luz, su frecuencia de amor, o sea, entonces se iba como quien dice opacando. Y de ahí se empezó a crear la separación de los que estaban con el Eterno por interés y los que estaban con el Eterno por amor. O sea, se empezaron a dar como la separación de los seres. Y de ahí es que se empezó a crear la codicia por medio de Lucifer y todas aquellas bajas frecuencias se empezaron a crear, o sea, todo aquello que te aparta del amor o de la luz, esas frecuencias que son de baja frecuencia o de baja conciencia se empezaron a crear. Entonces, en la convocatoria que había hecho a los ángeles, y muchos por curiosidad querían oírle hablar, pero a veces por curiosidad le estás oyendo a alguien y te empieza como a atraer a su realidad, a lo que él creía. Y si no tienes como la firmeza
de que tú quieres estar en la luz, de que estás bien, que tienes el todo, pues empiezas así como con el gusanito de querer saber, que vas a saber más de lo que existe, si, como si se afiliaban a él. Entonces empieza a tener como más seguidores creyendo que ese lugar en donde es la teoría del bien y del mal van a conocer más de lo que conocían. Actualmente hay muchos seres que también se han perdido en esta teoría del bien y del mal y creen que se van a ir. Ya te había contado una historia de un ser que yo conocí que era de mucha luz y que me decía que él tenía que irse a la oscuridad porque tenía que conocer algo más. Y muchos seres que son de luz a veces quieren irse a conocer algo más que creen que no conocen y se van a la oscuridad. Y hay muchos de la oscuridad que dicen, no, pues aquí como que no aprendí mucho, o como que ya le hace falta como la luz, y empiezan a salir de la oscuridad para irse a la luz. Eso también se vive actualmente. Esta, pues estas dos energías en donde cada ser en su libre albedrío, que es desde que se inició la creación, tienes libre albedrío si estar en la luz o en la oscuridad, y tú decides, o sea, y se inició con la creación de los ángeles que tenían libre albedrío de estar en la luz o irse a como a ver qué había en esa oscuridad. O sea, al principio no les importaba hasta que a Lucifer le empezó a crear ideas en su cabeza y como que se fue yendo hacia ese lugar, como que creyendo que iba a conocer algo mejor o que habría algo, o sea, que era algo más iba a conocer, como muchos cuando adoran a la muerte, cuando hacen rituales, cuando hacen tantas cosas que hacen y que se van a la oscuridad creyendo que van a tener un poder y al final de cuentas cuando dejen estos cuerpos van a ver que no tenían poder y que se están yendo a otro lugar que no es el más apto y los engañaron dándoles cosas materiales que al final de cuentas las cosas materiales solo son de momentáneas para un cierto tiempo que es una eternidad, lo que tú puedes aquí tener por material cuando tú has adorado, por decir, a las frecuencias bajas o has hecho rituales o no o te has alejado de la frecuencia del amor, pues como que se paga un alto precio y la gente no se quiere dar cuenta y la gente prefiere estar como creyendo que, que tiene el poder, pero no, el poder no lo tienen, el poder, o sea, son manipulados y se dan cuenta hasta que a veces dejan su cuerpo o a veces en la misma vida se dan cuenta que no fue el camino correcto y podría ser que en ese entonces, si se dieron cuenta, pueden rectificar y volverse al camino del amor e irse a un lugar mejor. Pero esa es la prueba que todo ser, que dentro de todos existe el amor y es gracias a tu libre albedrío que vas a escoger, si la luz o la oscuridad. Y pues la oscuridad es muy engañosa. Y entonces cuando ya Lucifer está envuelto en las tinieblas, o sea, ya no brilla, ya no tiene la luz de antes, pues empieza como a diseñar como promesas o un mundo que viene siendo como su mundo. Y entonces ahí es cuando él empieza a crear que los seres racionales deberán escoger a dónde se quieren ir. Y poniendo a prueba al universo por medio de la teoría del bien y del mal. Y entonces se da la separación de los ángeles y en su soberbia y en su creer que él va a dar algo mejor de lo que
el Eterno o el Altísimo les había como otorgado, en su soberbia va y pide como el trono, o sea, dame ese trono, déjame gobernar por un tiempo para demostrar que mi teoría es algo bueno para todos y, y entonces como que el Eterno lo escuchó y le dijo, pues no, o sea, como que no. Entonces lo retó. Entonces dijo, ¿cómo? O sea, entonces tú realmente eres un tirano, o sea, no hay tanto amor, eres un tirano, lo empezó a retar y que era opresivo y que no tenía, entonces no tenían tanta libertad y que esto era una injusticia y empezó como a retarlo. Entonces, pues, en ese momento como que se paró de su trono el Eterno y dijo, bueno, ahí está, ¿no? Sí se asustaron, realmente los que estaban en la luz se asustaron, así como, ¿está dejando el trono? O sea, ¿se lo va a dejar? Pero era como no soy tirano, ahí te lo dejo un rato, a ver cómo, pues a ver si sí es cierto lo de la teoría, ¿no? Sabiendo el Eterno que dentro de todos tienen la chispa del amor y esperando él que sus hijos, que somos todos, escojan el buen camino del amor, o sea, que se perfilen a el bien mayor que es la luz y el amor. O sea, que no se estén perdiendo. Pero entonces les deja como o sea, el libre albedrío siempre estuvo desde el primer día de la creación, había libre albedrío. Pero no, o sea, todos los seres que él creó estaban bien dentro del amor y dentro de la luz. Entonces ahí se empezó a crear, cuando ya deja como el trono, a ver qué quieres hacer, como se empieza a crear la división entre la luz y la oscuridad, ¿no? Algunos, muchos de los que sí estaban con él como que empezaron a dudar, ¿no? Y dijeron, no, como que esto ya no me está gustando y muchos de esos regresaron a la luz al ver como que es que también, o sea, cuando tú vibras en una frecuencia baja y tú vienes de una frecuencia alta que es de amor y luz, al bajar la vibración se te genera, seas ángel, arcángel, ser o cualquier, como una niebla dentro de ti, un temor. Entonces van haciendo el temor que antes no tenías. Entonces, si tú eres de los primeros que se crearon y que solo has estado en la frecuencia del amor, en el instante en que viene a ti esa frecuencia baja de temor que nunca habías tenido, pues muchos como que reconsideraron y dijeron como que esta frecuencia no me gusta. Además ellos siendo los ángeles ministros de la luz, o sea, los servidores de la luz, del amor, pues en el momento que sintieron como esa oscuridad o esas tinieblas, algunos dijeron, no, pues esto no es para mí y hay unos que dijeron, no, como que aunque sintieron las tinieblas, aunque sintieron ese mal, como que la curiosidad, el saber qué va a pasar, el saber que puedo tener poder, pues los invitaba a poder como disfrutar, que no disfrutas nada, esas frecuencias de poder, ¿no? Pero sin entender que al irte a esas frecuencias bajas, pierdes el poder porque el poder es el amor. Pero creyendo que el poder es otro tipo de frecuencia, que es de mando. Pero aunque sintieran una frecuencia baja, una frecuencia de temor, una frecuencia de oscuridad,
como que no le hicieron caso y se quedaron como con Lucifer. Casi todos los que se quedaron con Lucifer eran como, ya estaban envueltos en la codicia y eran como los hijos rebeldes, ¿no? Entonces esos son como los que se quedaron con él. Y en ese instante se creó la separación. El Eterno le explicó a Lucifer lo maravilloso que le había sido, los dones que le había otorgado, que lo había hecho a su imagen y semejanza en cuanto a luz y en cuanto a amor, que él era como el representante de todo, así como pues el adjunto, ¿no? O sea, que él tenía como, estaba Dios y el segundo él, o sea, que él es el que daba instrucciones a todos, o sea, que él era como el emisario principal. O sea, antes de que él hiciera todo eso, le empezó a explicar, tú eres esto, o sea, como que reacciona, o sea, reacciona a lo que estás haciendo. Pero como él ya estaba tan como nublado, ya estaba tan, ya se había perdido en las tinieblas, como que no lo comprendió mucho. Y entonces el Eterno le dijo, bueno, ya no te puedes llamar Lucifer, ya te vas a, porque es el representante de la luz, Lucifer es el representante de la luz, ahora te vas a llamar Satanás, que viene siendo como el enemigo del creador y sus leyes, o sea, estás, no es que sea tanto el enemigo, es como el que está en contra de las leyes del creador, entonces te vas a llamar Satanás. Y es ahí como se cambió el nombre de Lucifer a Satanás. Y en ese instante se crea la muerte. O sea, anteriormente no existía la muerte. O sea, era una vida eterna, una vida de amor, una vida de luz y una vida en donde podías irte de un lugar a otro como ángeles y en ese, como en un estado alto de disfrutar, de conocer, de expansión, de creador. Entonces, en ese momento se da la separación. Y entonces se empezó a crear que esa oscuridad viene siendo como el símbolo, se creó el símbolo de la rebelión, que viene siendo la rebelión de Lucifer. Entonces, pero en ese instante, cuando el Eterno se crea el abismo, que no había nada, empieza él a crear, dice, que se haga la luz. Y entonces dentro de las tinieblas se creó la luz. O sea, él no iba a dejar, o sea, siendo el Eterno, siendo Dios, o sea, sí te dejó el mando, ¿no? Él dijo, dentro de las tinieblas, dijo que se haga la luz. Y en ese instante se crearon los soles, ¿no? Entonces había, dentro de la oscuridad, ya había los soles. Y aunque era un mundo inacabado, se empezaron a crear diferentes frecuencias, como va a existir, así como el amor, el egoísmo, la justicia, la injusticia, la humildad, el orgullo, la libertad, la esclavitud, la vida y la muerte. O sea, se empieza a dar como la dualidad. Entonces se empieza a crear como un mundo de dualidad donde los seres, aunque ya tenían, desde, como te había dicho desde el principio, libre albedrío, aquí ya tienen libre albedrío a qué energía me quiero como encaminar, pero a la energía que tú te encamines, pues te va a traer los frutos de esa energía. Y pues en la oscuridad no hay muchos frutos, en la luz hay más frutos, pero cada persona lo tiene que ir descubriendo, o sea, no es algo ajeno en donde tú te plantes a lo que vas a recibir.
Y las tinieblas solo se pueden conquistar entonces por el amor, que el amor que todo lo sacrifica. O sea, tú, si estás en las tinieblas y las quieres conquistar, la única forma de conquistarlas, de salir de la oscuridad, es a través del amor. O sea, entonces, el amor que ya existía desde el principio de la creación viene siendo la llave de salida, o viene siendo el camino idóneo para que cualquier ser pueda salir de los temores, del miedo, de la oscuridad, pero solo se puede salir por medio del amor. Y el amor también viene siendo la frecuencia del Eterno o del Padre. Entonces, cuando tú estás en las frecuencias del amor, del Eterno o del Padre, no estás solo, aunque estés en un lugar que aparentemente es de oscuridad. Entonces, esa viene siendo como la llave maestra, pero tú la tienes que encontrar. O sea, cada quien la tiene que descubrir dentro de sí, porque el único que da la vida es el Eterno, el único que da el amor es el Eterno. Entonces, si tú quieres vida, si tú quieres estar en un lugar mejor, tienes que encender tu chispa de amor, pero tú tienes el libre albedrío de escoger en dónde te quieres ubicar. Y entonces puede haber también dentro de cada ser una lucha interna, pero depende de cada quien en dónde dónde quiere habitar. Y a través, entonces, en estos lugares se empiezan a crear, por ejemplo, la tierra, se crea la atmósfera. Entonces, a través de los soles y la tierra, se crea como, pues llega el sol, un lugar donde hay agua, se crea el vapor crea la atmósfera y se empieza a dar como la vida, y se crea el cielo, pero eso solo lo puede hacer Dios. O sea, el que da la vida, el único que da la vida es Dios. El único que da el amor y la vida es Dios. O sea, los de la oscuridad no pueden crear vida, o sea, no crean la vida. La vida le pertenece a Dios, en donde quiera que te encuentres en el universo. O sea, el único que da la vida es Dios. No, no hay otro, o sea, no existe, porque esa es su esencia. O sea, no existe, lo demás son ilusiones. O sea, la oscuridad no da vida, la oscuridad da muerte. Entonces, ahí te puedes ya como valorar en qué lado te encuentras, si en el de la vida o en el de la muerte. La oscuridad te ofrece la muerte. Y a lo mejor Dios te otorga la vida, vuelves a tener la oportunidad de volver a escoger la vida o la muerte, pues ya depende de ti en donde pues estás habitando. O sea, en donde pues si estás en un lugar de como humanidad, pues estás reencarnando en un lugar, en cualquier lugar en relación a tu vibración, ya sea de luz o de oscuridad, es en donde te vas a posicionar. Pero tú tienes que saber que gracias a tu libre albedrío, tú estás en el lugar que te corresponde. O sea, y solo tú te puedes colocar en un lugar mejor o peor en relación a lo que estás decidiendo en cada ahora. Y entonces parte del Edén que se había creado al principio, donde te comentaba en la anterior charla, como que se manda el Edén por decir, a este planeta. También puede ser a otros muchos, pero a este planeta, estamos hablando de este planeta, se crea el Edén, se empiezan a crear, entonces se empieza a crear Dios, las criaturas, se empiezan a crear pues los mares, los ríos, se empieza a crear todo
Y dentro de la oscuridad, porque pues el sol está, la luz y la oscuridad, porque está el sol que creó, pero hay una parte de oscuridad, crea las estrellas. Como diciendo, dentro de la oscuridad hay luz, ¿no? Entonces crea astros y crea luz como para no te olvides que aunque estés en la oscuridad, existe la luz. Las estrellas te dan a conocer que aunque estés en un lugar oscuro, hay luz. O sea, ese es como que no te olvides que siempre hay luz. Es como un recordatorio. Y entonces, cuando viene como lo más oscuro de la noche en este planeta, que dices, ya está horroroso, sale el sol. O sea, después de lo más oscuro sale el sol. Y eso nada más es un reflejo de que a lo mejor tú estás pasando por alguna oscuridad en tu alma, en tu sentir, en lo que estás viviendo. No te olvides que hay luz, que hay esperanza, que hay amor, que hay fe. O sea, el universo es un recordatorio como de la primogenia que teníamos, que nacimos de la luz y del amor. Es un recordatorio. Es por eso por eso nos gustan tanto las estrellas, nos gusta tanto la luna que refleja el brillo, y cuando se va la oscuridad, que ya sale el sol, te gusta el sol por lo que brilla, por el calorcito que te da, por lo que te hace sentir bien. Pero es como un recordatorio del inicio de la creación. Pero eso tú lo tienes que descubrir, y eso que está afuera está dentro. Entonces cuando tú dentro de ti ya lograste llegar, por decir, al chakra del corazón, que es tu sol, que es tu equilibrio, que es tu amor, es un recordatorio que si estabas en los 3 primeros chakras, que son como la oscuridad, que es lo sexual, el poder, la manipulación, y logras celebrar tu frecuencia a los estados de amor, te recuerda que tú eres amor y que te estás encaminando a un lugar mejor del que vienes, pero tú tienes el libre albedrío para trasladarte a un lugar mejor del que sentías de oscuridad. Pero eres tú el que escoge estar en un mejor lugar y dejar de buscar fuera para buscar dentro, porque la solución está dentro. Y eso te lo hacen saber los astros, y te lo hace saber el sol, y te lo hacen saber las estrellas, como busca tu luz para estar bien. Entonces es así como se creó el hombre. Y ya luego, la siguiente plática te voy a estar hablando sobre Adán, Eva, la creación, el mundo. Hasta ahorita te estoy como cuando se empezó como a dar la creación aquí, ¿no? Pero entonces recuerda que tú eres con tu libre albedrío, si te quieres ir a la luz o si te quieres ir a la oscuridad creyendo que tienes que conocer algo. Y esta es, o sea, si todavía, y si estás viendo este video y si todavía tienes un cuerpo, todavía puedes irte a un lugar mejor del que te encuentras ahorita. Pero ese es tu libre albedrío. Y no en balde hay muchos que ahorita actualmente estamos hablando sobre el cambio dimensional, sobre una quinta dimensión, porque si te fijas, todo esto de lo que te estoy hablando, de que lo que viene siendo la oscuridad, solo le pertenece a la tercera dimensión. De la quinta para arriba no hay oscuridad. Y si llega a haber oscuridad, ese ser, como le pasó a Lucifer, ese ser que ya está en la luz,
y lo invite a la oscuridad a, a conocerla, de estar en la luz, pues se baja a un mundo de tercera dimensión. O sea, pero entonces imagínate, o sea, el territorio que le corresponde a la oscuridad es limitado en relación al multiverso y a la cantidad de dimensiones que existen a partir de la quinta para arriba, que son lugares de luz y de amor. Entonces, pero tú decides si quieres permanecer en la oscuridad, por cuánto tiempo. Pero luego, después de mucho tiempo, Dios, como que dice, como que ya están muy perdidos, manda ángeles o arcángeles humanos o seres ascendidos humanos que se ofrecen a ayudar a las criaturas que no han podido salir de frecuencias bajas, que están en la oscuridad. Todo aquel que se siente temeroso, tiene miedos o tiene ciertas cosas que no les hace sentir bien en la luz y en el amor, está en la oscuridad. Pero entonces, cuando comprendan que es muy, o sea, solo esta área 3D, puedes tener la dualidad y llegues como a asimilarlo, vas a trascender, entendiendo que tú eres el responsable. O sea, pero tienes que trabajar en ti y decir, ya basta, ya